pueblo del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. En esta ocasión con historias paranormales de colombianos y colombianas que viven o están en Estados Unidos. Recuerde que este trabajo se hace por medio de nuestra iniciativa de corresponsales por el mundo. En pantalla va a aparecer el correo por si alguna persona desea ser parte de corresponsales de Conexión Enigma. Y es gracias a ellos, a todo este trabajo que hemos venido haciendo, que podemos traerles hoy estas historias. Pero importante, no solo va a ser Estados Unidos, sino que tenemos también en la lista otros países que muy pronto van a conocer. Sin más, ahora sí, comenzamos con este video. Llegué a pasar una temporada en Pensilvania, Estados Unidos, y me quedé un par de semanas en una habitación de un apartamento que había conseguido a través de Facebook con unos compatriotas que no conocía. Cuando llegué a la habitación que me alquilaron, me di cuenta de que todos los muebles parecían de camping. El colchón era inflable, el armario era desmontable, hecho con varillas y una tela, y la puerta era de plástico en forma de acordeón. Todo era muy liviano y poco convencional. La primera noche llegué cansada y de madrugada, por lo que no pude apreciar el lugar con detalle. Solo noté que se trataba de un edificio muy antiguo. Ingresé por la parte trasera a través de la escalera de incendio. Al día siguiente pude ver el edificio y confirmé que efectivamente era muy antiguo y estaba en mal estado. Las escaleras de la entrada que llevaban al apartamento, ubicado en el tercer piso, eran rectas, largas y tétricas. La iluminación era escasa, especialmente de noche, con un viejo candelabro. Sentía una extraña vibra al pasar por esas escaleras y solía apresurarme o pedirle a alguien que me acompañara si era de noche, porque me daba muchísimo miedo. En su mayoría, prefería utilizar las escaleras de incendio. En una calurosa noche de verano, estaba acostada intentando dormir con una sábana ligera. Tenía un pie fuera de la sábana cuando de repente sentí que me tiraban del pie. Debido a la naturaleza improvisada de la puerta, pensé que alguien había entrado y me estaba gastando una broma. Al sentarme en la cama para ver quién era, no vi nada, pero sentí como si algo atravesara la puerta cerrada, moviéndola y luego recorriendo la habitación haciendo que todos los muebles livianos se moviesen. Fue como si un viento o aire, difícil de explicar, entrara en la habitación, pero solo alrededor de donde yo estaba, y luego se fue como un tornado. Me asusté muchísimo esa noche y no pude dormir. No pude encontrar una explicación racional, ya que no habían ventanas abiertas ni corrientes de aire que pudieran causar eso. La ventana estaba prácticamente bloqueada, con un aire acondicionado en esta ventana, pero ese tipo de unidad no podría haber causado la sensación que experimenté. No le conté a nadie lo sucedido, pero a partir de ese día siempre encendía todas las luces cuando estaba sola, ya que el edificio tenía una extraña vibra y era muy oscuro, incluso durante el día. Unos días después, mientras un amigo estaba dentro del apartamento hablando con otra persona que vivía allí, yo me encontraba afuera, en las escaleras de incendio. Entre el lugar donde yo estaba y el apartamento había dos puertas, la puerta del apartamento y la puerta de salida hacia las escaleras exteriores o de incendios. En varias ocasiones escuché que la puerta del apartamento se abría brevemente y se cerraba. Pensé que mi amigo había salido y miré hacia el pasillo, pero no había nadie allí, lo que me llevó a pensar que tal vez había cambiado de opinión o había olvidado algo. Mi amigo se fue sin mencionarme nada al respecto. Unos días más tarde finalmente le conté a mi amigo la historia de lo que me había ocurrido aquella noche y para mi sorpresa, él me confesó que mientras estaba dentro del apartamento y yo afuera, inicialmente pensaron que era yo quien intentaba abrir la puerta. Sin embargo, luego sintieron como una ráfaga de viento o algo similar los atravesaba mientras estaban frente a frente hablando. No solo lo sintieron, sino que un amigo en ese momento tenía colgado del cuello el cable de unos auriculares y ambos vieron cómo ese cable se movía al mismo tiempo que los atravesaba esa energía. Mi amigo me reveló que él era sensible a percibir cosas paranormales y que interpretaba esa energía como una presencia que no quería que él estuviera allí. No me contaron nada en ese momento porque no querían asustarme. Ya después de ese incidente no volví a experimentar nada paranormal y me mudé 2 semanas después. Esta es mi historia paranormal, Howard. Gracias. Yo apoyo el misterio nacional desde Estados Unidos. Vivo en la Florida
y hace algunos años decidí emprender un viaje lleno de esperanza hacia los Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos era el umbral que separaba mi pasado incierto de las promesas de un futuro mejor. Sin embargo, lo que experimenté durante ese fatídico cruce no tenía nada que ver con mis sueños de prosperidad. Mientras atravesaba el desierto agobiante, luchando contra la sed y el hambre, empecé a notar algo inquietante. En medio del desierto, las sombras comenzaron a aparecer. Eran sombras alargadas, oscuras, que transmitían miedo, moviéndose de un lugar para otro. Al principio, atribuí esas visiones a mi agotamiento extremo. Mi mente, acosada por la falta de agua y comida, debía estar jugándome malas pasadas. Traté de ignorar las sombras y seguir adelante, concentrándome en el objetivo de cruzar la frontera. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sombras se volvían más persistentes, más palpables. El sol implacable y el calor agobiante me hicieron perder la noción del tiempo, y cuando me di cuenta, ya había pasado un día completo desde que había visto por primera vez esas sombras. La noche cayó y con ella una oscuridad aún más profunda. Decidí descansar un poco, buscar refugio y reponer fuerzas para continuar mi viaje al amanecer. Fue entonces, en medio de la noche, cuando las sombras volvieron a aparecer. Esta vez estaban más cerca, más definidas. Sentí cómo se me erizaba la piel y ahí escuché los murmullos disiparse en el aire. Intenté convencerme de que, de nuevo, todo era producto de mi fatiga extrema, pero mi intuición me decía lo contrario. Mientras me acurrucaba contra una roca, observé cómo las sombras se movían alrededor de mí. Susurros que no comprendía me llegaron a mis oídos. Sentí que mi cordura se desvanecía lentamente, mis pensamientos se nublaban y el miedo se apoderaba de todo mi ser. Finalmente decidí que era hora de huir de aquel lugar maldito. Levanté mi cuerpo agotado y me adentré en la oscuridad de la noche, sin importar hacia dónde me llevara el destino. Corrí desesperadamente, alejándome de las sombras y de la frontera que se había vuelto un umbral a lo desconocido. Cuando finalmente llegué a un puesto de control migratorio, me encontraba en un estado deplorable. Mi apariencia física y mental dejó en claro que había pasado por un infierno personal en aquel desierto inhóspito. Cuando traté de explicar lo que había experimentado, nadie me creyó. Fui tildado de inmigrante delirante, una víctima de la sed y el hambre. Aunque intenté seguir adelante con mi vida, esas maricas sombras nunca me abandonaron por completo. En mis pesadillas más oscuras las veo acechándome y escucho susurros misteriosos en mis oídos. Esa frontera carechimba se convirtió en una barrera no solo física sino también espiritual, y es que no voy a poder olvidar ese día. Siempre llevo conmigo la certeza de que algo paranormal, así como lo dice usted, me acompañó en aquel cruce fronterizo. Quizás más que una simple alucinación, aquellas sombras o aquellos seres eran guardianes oscuros de un umbral que nunca debí cruzar, o quizás personas que fallecieron de forma trágica tratando de cruzar y se quedaron en ese plano. Pero eso es todo, Howard. Gracias por prestarnos atención a los compatriotas que estamos en esta parte del mundo. Yo apoyo el misterio de Colombia. Hola Howard, fui a visitar con unos amigos una de las cárceles más famosas del mundo, conocida como Alcatraz. Para llegar allí tuvimos que tomar un bote que nos llevó aproximadamente entre 15 a 20 minutos, ya que la cárcel se encuentra en una isla. En nuestro caso, decidimos hacer el tour nocturno para poder disfrutar del atardecer. Una vez que llegamos, recorrimos las diminutas celdas, el comedor, la biblioteca y el patio de recreo. Mientras escuchaba la autoguía, me di cuenta de que me había separado de mis amigos, pero la verdad no le di mucha importancia, ya que sabía que nos encontraríamos a la salida. Continué mi camino y llegué a las celdas de castigo, donde encerraban a los presos que habían tenido mala conducta. Estos lugares estaban envueltos en una fría oscuridad y algunos presos habían sido aislados allí hasta volverse locos. De repente, escuché gritos desesperados de un hombre pidiendo ayuda. Decía que necesitaba salvar a su familia de un ser maligno que debía continuar su trabajo. Según él, su esposa ya estaba a salvo gracias al sacrificio que él había hecho, pero que su hijo aún estaba en peligro. Al principio pensé que el sonido provenía del reproductor de la audioguía y le daba golpecitos y lo volvía y escuchaba, pero no, seguía sonando eso. Luego vi una silueta en una esquina de la celda. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar. Intrigado, me acerqué cautelosamente y vi a un hombre demacrado y desesperado en la esquina. Sus ojos reflejaban un profundo miedo y algo de locura. El hombre seguía susurrando, pidiendo desesperadamente que lo ayudaran y diciendo mi nombre. ¿Cómo hijueputa sabía mi nombre? Luego va y me dice que necesitaba mi cuerpo para poder escapar de ese lugar oscuro. Y yo no, vea, aunque sentía miedo, obviamente me negué rotundamente y con temor, pero algo dentro de mí quería saber si eso que estaba viendo era de verdad o era producto de
de mi mente. Entonces extendí mi mano para tocar la silueta y asegurarme de que fuera real, pero en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Salí de la celda confundido y reasustado por lo que acababa de presenciar. Finalmente me encontré con mis amigos y continuamos con el recorrido. A menudo me pregunto qué habría sido de la familia de ese hombre y si lograron escapar del mal que los acechaba, o no lo sé. También pudo haber sido que me lo imaginé, pero fue algo muy real a Howard. La experiencia en Alcatraz me dejó con una sensación de intriga sobre la vida y la muerte, haciéndome reflexionar sobre los oscuros secretos que pueden esconderse en lugares como este, donde ocurrieron cosas tan trágicas. Era un día soleado cuando decidí visitar el antiguo cementerio de Bonaventure. Mi pasión por los lugares llenos de historia me habían llevado hasta allí. Los cementerios antiguos siempre me habían fascinado, y este en particular parecía tener una riqueza histórica excepcional. Como tumbas de veteranos de la guerra hispanoamericana, soldados de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, el lugar estaba lleno de relatos silenciosos esperando ser descubiertos. Con mi cámara en mano, me adentré en el tranquilo cementerio. La atmósfera era misteriosa pero pacífica, y me sentí emocionada de explorar cada rincón. Las lápidas se extendían ante mí, una tras otra, cada una contando su propia historia de vida y de muerte. Sentía una mezcla de respeto y curiosidad al leer los nombres grabados en piedra, tratando de imaginar las vidas que alguna vez habían habitado aquellos cuerpos ahora en descanso eterno. A medida que avanzaba, decidí tomar algunas fotografías para capturar la belleza y la energía especial de aquel lugar. Me detuve frente a una tumba adornada con flores marchitas y tomé la primera foto instantánea. Pero cuando revisé la imagen en la pantalla de la cámara, algo me llamó la atención. Había una extraña figura de luz azul en el fondo, y justo encima de ella parecía haber algo volando, una especie de forma azul y morada. Nunca antes había visto algo así en mis fotografías. Mi cámara era confiable y nunca me había dado problemas técnicos. Aquella imagen me hizo pensar que podría estar presenciando algo sobrenatural en aquel cementerio. Decidí explorar más a fondo. Continué caminando entre las lápidas, buscando cualquier indicio de actividad paranormal. Me adentré en los rincones más oscuros y apartados del cementerio, siguiendo mi instinto y dejando que la energía del lugar me guiara. Cada paso que daba parecía intensificar la sensación de que no estaba sola. De repente, un suave susurro llegó a mis oídos. Me detuve en seco y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más. El viento susurraba entre los árboles y el sonido parecía llevar consigo voces lejanas, ecos del pasado. Mi corazón latía con fuerza mientras me sumergía en el aura sobrenatural que envolvía el cementerio. En ese momento noté una silueta borrosa moviéndose entre las tumbas. Me acerqué cautelosamente, tratando de discernir qué era lo que veía. A medida que me aproximaba, la figura se volvía más definida. Era una mujer vestida con ropas antiguas, con una expresión serena en su rostro. Su presencia parecía trascender el tiempo y el espacio. Sin mediar palabra, la misteriosa figura desapareció ante mis ojos. Me quedé allí, en medio del cementerio, con la sensación de haber sido testigo de algo inexplicable. Mis manos temblaban mientras revisaba las fotografías en mi cámara una y otra vez, buscando algún rastro de la presencia que había visto. Sin embargo, en ninguna de las fotografías aparecía la figura de la mujer. Mientras abandonaba el cementerio, me sentí agradecida por haber tenido la oportunidad de experimentar aquel encuentro paranormal. Aunque no había logrado capturar pruebas tangibles en mis fotografías, sabía en lo más profundo de mi ser que había sido testigo de algo especial y fuera de lo común. Y muchos pensarán que después de haber vivido esta experiencia le cogí temor o miedo a los cementerios, y no. Fue todo lo contrario. Adquirí una fascinación por los cementerios y el mundo paranormal muy pero muy grande. Continué explorando lugares históricos aquí en Estados Unidos, en otros países. Ahora soy corresponsal de Conexión Enigma, en busca también de respuestas y experiencias que desafían siempre mi cordura, mi comprensión. Y es que al final del día son las historias invisibles y las presencias etéreas las que nos conectan con el misterio y la magia que aún acechan en el mundo que habitamos. Y como dice Howard, los colombianos tenemos las mejores historias del mundo. Yo apoyo el misterio nacional.
Hace 6 años decidí mudarme a Texas con mi hijo. Desde muy joven mi hijo había mostrado un gran interés por lo desconocido, por todo aquello que trascendía este plano de existencia. A menudo lo encontraba absorto en su habitación, rodeado de objetos que me generaban un profundo miedo. En mi opinión, eran cosas relacionadas con el diablo. No me gustaba en absoluto que se sintiera atraído por ese mundo, ya que yo era una devota ferviente de Dios. Intentaba persuadirlo y alejarlo de esas cosas que consideraba diabólicas, pero mi hijo ya no era el mismo. Sus respuestas eran cada vez más desafiantes y, en ocasiones, incluso agresivas. La preocupación se apoderaba de mí mientras veía cómo mi hijo se sumergía en un camino oscuro y peligroso. Traté de alejarlo de esas influencias diabólicas, reclamándole y mostrándole mi desaprobación, pero en respuesta, mi hijo se tornó distante y en ocasiones hasta agresivo. Lo que ocurrió después fue terrible. Descubrí muñecos, alfileres, velas negras y objetos que parecían ser utilizados en rituales de brujería. Los días pasaban y mi hijo se comportaba cada vez más extraño. Afirmaba escuchar voces provenientes del más allá, que le daban órdenes para realizar sacrificios de animales. Decía que tenía una misión y que él era un canal entre los vivos y los muertos, que para cumplir con esta misión tenía que seguir con la preparación dentro del templo satánico. El miedo se apoderó de mí al escucharle tales palabras de la boca de mi propio hijo. Desesperada, decidí contactar a un sacerdote experto en exorcismos. Al parecer mi hijo estaba poseído por un ser demoníaco que gritaba desesperadamente para que lo dejaran cumplir con su misión. La habitación se llenó de sonidos guturales aterradores. Era una situación que desafiaba toda explicación racional. El sacerdote, valiente, realizó el exorcismo. Fue un proceso angustiante y doloroso, tanto para mi hijo como para mí. Durante ese tiempo, la casa parecía estar viva con una presencia siniestra y malévola, pero finalmente logramos liberar a mi hijo del influjo diabólico que lo había atrapado. Aunque mi hijo volvió a ser el mismo, o en su gran mayoría, a veces tengo la sensación de que no estamos solos en esta casa. Aún siento la presencia de algo oscuro que acecha en las sombras. Sin embargo, trato de seguir adelante, manteniendo mi fe en Dios, confiando en que hemos superado una prueba aterradora. Puede que nunca sepa qué fue específicamente lo que se apoderó de mi hijo, pero estoy decidida a protegerlo y asegurarme de que nunca vuelva a caer en aquel abismo oscuro y se aleje completamente de ese templo satánico. Y últimamente he pensado en volver a mi país, Colombia, y alejarnos de aquí. Había soñado con visitar la Estatua de la Libertad en Estados Unidos desde que era muy niño. Su majestuosidad y la historia que la rodea me fascinaban. Por fin, había llegado el día en que mi sueño se haría realidad. El sol brillaba radiante mientras abordaba el ferry que me llevaría a la famosa isla de la Estatua de la Libertad. El recorrido por el museo fue cautivador. La antigua antorcha era una reliquia impresionante. Me maravillaba pensar en todos aquellos que habían llegado a estas costas buscando una vida mejor. Después de explorar cada rincón del museo, decidí que era hora de tomar algunas fotos para inmortalizar el momento. Me dirigí al área tipo Parque y Mirador, un lugar hermoso con vistas impresionantes de la ciudad de Nueva York. Mientras me acercaba, noté algo extraño entre los arbustos. Una luz parpadeante se movía rápidamente, como un destello fugaz. Mi curiosidad se despertó y saqué mi celular para capturar ese momento misterioso. Justo cuando estaba a punto de empezar a grabar, mi celular dejó de funcionar de repente. Me sentí frustrado y confundido, pero mi atención se volvió hacia la luz en el arbusto. La luz se convirtió en una figura oscura, emergiendo lentamente de entre la maleza. Mi corazón empezó a latir rápidamente mientras observaba cómo esa forma se hacía más grande y deformada. La criatura se alzaba ante mí y tenía una apariencia grotesca. Su piel estaba cubierta de escamas y su rostro mostraba una mirada penetrante y amenazadora. Quedé paralizado por el terror, incapaz de moverme o de apartar la vista de aquel ser monstruoso. Mis ojos seguían la figura mientras se deslizaba hacia el agua cercana. Con un último vistazo hacia mí, la criatura se sumergió en las profundidades. Estaba claro que no era un ser de este mundo y mi mente luchaba por comprender lo que acababa de presenciar. Recuperando la capacidad de moverme, me alejé tambaleante de aquel lugar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero una cosa era segura: lo que acababa de ver era algo más allá de lo terrenal,
algo que desafiaba toda la lógica posible. Esperé en silencio el ferry de regreso a la ciudad, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Decidí guardar ese encuentro aterrador para mí, consciente de que nadie me iba a creer y de que nadie me va a creer. ¿Cómo podría explicar algo tan sobrenatural y aterrador? Y más siendo extranjero, si ni siquiera en mi país habrá alguien que me crea. Pero yo sé lo que vi, Howard. La experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad y un miedo que no puedo explicarle lo que me genera cada día que me acuerdo de eso. Para mí ya después la Estatua de la Libertad no representaba solo un símbolo de libertad. Ahora estaba marcada por la sombra de algo desconocido, por la presencia de un ser que desafiaba todas las leyes naturales. En lo más profundo de mi ser entendí y he aprendido que ese encuentro cambió mi vida para siempre, en algunas cosas para bien y en algunas cosas para mal. Y eso es todo, Howard. Gracias por permitirme este espacio. Mi novia y yo decidimos hacer un viaje a Savannah, una ciudad llena de encanto y misterio. Escogimos hospedarnos en la Casa Marshall, una antigua mansión que prometía una experiencia inolvidable. Desde el momento en el que llegamos nos quedamos fascinados por su historia y su imponente arquitectura. El personal del hotel fue sumamente amable y atento, asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos durante nuestra estadía. Sin embargo, pronto descubrimos que había algo más en Marshall House que su belleza y hospitalidad. Nuestra primera noche allí fue todo menos tranquila. Mientras nos acomodábamos en la habitación, comenzamos a escuchar ruidos extraños que provenían del piso de arriba. Eran golpes y arrastres, como si alguien estuviera caminando sin cesar. Nos miramos entre nosotros, preguntándonos si estábamos siendo testigos de algo paranormal o era algo ya habitual del lugar. A medida que pasaban las horas, los sonidos persistían, impidiéndonos conciliar el sueño. Cada vez que intentábamos ignorarlos, parecía volverse más fuertes y más cercanos. Nos preguntábamos si había algo más en la habitación con nosotros, algo que no podíamos ver. La habitación en sí era encantadora, con una antigua bañera con patas y un cabezal de ducha de la época. Sin embargo, había algo inquietante en el ambiente. La ropa de cama, aunque limpia, nos resultaba incómoda y rascaba nuestra piel. Nos sentíamos constantemente observados, como si estuvieran acechándonos desde las sombras, pero así pasamos algunos días. Una noche, mientras estábamos acostados, presenciamos algo que nos heló la sangre. Una figura etérea, traslúcida, se había materializado frente a nosotros. No tenía rasgos claros, solo una silueta oscura que emanaba una presencia sobrenatural. Nuestros corazones se aceleraron y nos quedamos paralizados por el miedo. Aunque estábamos asustados, también nos sentíamos fascinados por lo inexplicable que estaba siendo la situación. Investigamos la historia del lugar y descubrimos que la Casa Marshall había sido testigo de tragedias y secretos ocultos. Tal vez los espíritus que nos visitaban estaban tratando de comunicarse con nosotros, buscando justicia o simplemente haciendo saber su presencia. A pesar de haber vivido estas experiencias, como dice usted, paranormales, decidimos quedarnos hasta el final de nuestra estancia. Cada noche, después de enfrentar estos fenómenos inexplicables, nos reconfortábamos con el delicioso desayuno que se servía cada mañana y disfrutábamos del vino y el queso que ofrecían por las noches. Era como si el personal del hotel quisiera compensar las inquietantes experiencias que vivíamos con el buen trato. Finalmente llegó el día de nuestra partida. Nos despedimos de la Casa Marshall con sentimientos encontrados. Por un lado, estábamos aliviados de dejar atrás esas experiencias paranormales y el constante sentimiento de intranquilidad, y por otro lado, nos quedaba una sensación de asombro y curiosidad ante lo que habíamos presenciado. Eso sí, Howard, nuestro viaje a Savannah fue inolvidable, no solo por su belleza arquitectónica y por la parte histórica, sino también por la inmersión en esta experiencia que vivimos o que experimentamos en esta casa. Aunque no le niego que aún nos quedan preguntas sin respuesta y la incertidumbre de qué era lo que en verdad nos ocurría en este sitio. Salem, una pequeña ciudad de Massachusetts conocida como la ciudad de las brujas, siempre ha estado envuelta en misterios y leyendas oscuras. Durante Halloween, cuando la luna llena se alzaba en el cielo y las hojas caían de los árboles, Salem cobraba vida con una energía sobrenatural. Era un momento en el que los velos entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvían delgados y los espíritus inquietos acechaban en cada esquina. Me llamo Annie y soy una joven intrépida y amante de lo paranormal. Desde pequeña siempre me ha fascinado el mundo de los fantasmas y las historias de brujas, así que cuando llegó Halloween no pude resistir la tentación de viajar a Salem y experimentar todo lo que este lugar embrujado tenía para ofrecerme. Al llegar a la ciudad
Me encontré con calles empedradas y casas coloniales de aspecto siniestro. Los árboles desnudos se alzaban como espectros contra el cielo nocturno, mientras las luces de las farolas parpadeaban débilmente. Era maravilloso. Decidí reservar una habitación en un antiguo hotel llamado The Salem Inn. La noche de Halloween finalmente llegó, y mientras me disfrazaba de bruja, el ambiente se volvía aún más intenso. Decidí aventurarme en el cementerio local, donde se decía que las almas de las brujas ejecutadas todavía vagaban en busca de venganza. A medida que caminaba entre las lápidas viejas tengo que decir, y cubiertas de musgo, sentía una extraña sensación de estar siendo observada. Y ahí yo pensaba, ¿será que me están viendo? ¿Estará mal estar por estos lados? ¿Me estarán chismoseando? Pero yo simplemente seguí. Escuchaba susurros distantes y risas escalofriantes que parecían susurrar mi nombre. No sé si me lo estaba imaginando o eran risas de otras personas que rondaban muy cerca de este cementerio, o de verdad era algo sobrenatural. Mi corazón latía rápido, pero la emoción superaba el miedo. De repente, una neblina densa comenzó a elevarse desde el suelo. Las formas espectrales surgieron de la nada y pude ver figuras difusas de mujeres vestidas como de la época. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y pude sentir su ira y dolor acumulados. Intenté retroceder, pero parecía que mis pies estaban pegados al suelo. Las mujeres se acercaban cada vez más. Las ramas de los árboles se retorcían como brazos amenazadores. Estaba atrapada en medio de una manifestación paranormal, completamente aterrada. Sentía que todo me atacaba, todo estaba en mi contra. Y mientras tanto, estas figuras fantasmales se acercaban hacia mí. De repente escucho una voz que resonó en mi cabeza. Era una anciana que me gritaba algo así como que me marchara o que retrocediera y no perturbara el descanso de las almas. Me di cuenta de que esas pobres mujeres buscaban justicia por los horrores cometidos contra ellas, obviamente en el pasado. Me dispuse a pedir perdón en voz alta, prometiendo que solo tenía respeto y admiración por ellas y su historia. Lo dije en español y luego lo dije en inglés por si no entendían. Lentamente la neblina se disipó y las sombras, ya desaparecidas, dejaron de acecharme y quedé en completa paz. Salí del cementerio temblando, con el corazón acelerado. Eso no me había pasado ni siquiera en el Tolima. Pero aunque no me lo crean, hoy en día cuando ya me toca ir a un sitio así, llámese cementerio o donde ocurren cosas trágicas, hospitales, ya los trato con un respeto bastante grande por el tema de que maneja energías y que personas fallecieron en esos lugares. Ay, se me olvidaba que también tengo una facultad, tengo un don, como le llaman comúnmente en Colombia, de comunicarme con los espíritus, pero no ejerzo esa profesión. De regreso al hotel, reflexioné sobre la noche, la cual había vivido, y como les digo, me dejó una enseñanza de respeto profundo hacia los lugares con historia. Salem de verdad que es un lugar impregnado de una energía ancestral y misteriosa, donde el pasado y el presente se entrelazan en una manera única. Gracias, Howard, y un grato saludo hasta Colombia. Mi nombre es Sandra y quiero compartir contigo la historia más aterradora y sobrenatural que me ha ocurrido en mi vida. Todo comenzó hace unos meses cuando decidí hacer un viaje a Las Vegas, la ciudad del pecado y de las luces brillantes. Nunca imaginé que mi aventura se convertiría en una pesadilla paranormal que desafiaría toda mi cordura. Llegué a Las Vegas con gran emoción. Era mi primera vez en la ciudad y estaba ansiosa por disfrutar de todo lo que tenía para ofrecer. Después de registrarme en un hotel famoso en el centro de la ciudad, me dispuse a explorar el famoso Strip, donde los destellos de luces y la energía vibrante llenaban el aire. La primera noche fue increíble. Disfruté de los espectáculos, los juegos de azar y la euforia que rodeaba la ciudad. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse inquietante. Una presencia oscura, demoníaca, parecía acecharme. Era como si me estuvieran persiguiendo por la calle y yo lograba ver a una sombra, a esta figura que le digo que era demoníaca, que se escondía y volvía y aparecía. No importaba cuánto intentara ignorarlo, eso persistía, como si alguien o algo en serio estuvieran observándome constantemente desde las sombras. Decidí continuar disfrutando de mi estancia en Las Vegas, tratando de mantener la calma ante lo inexplicable, pero las cosas empeoraron rápidamente. En mi habitación de hotel comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Escuchaba susurros que la verdad no entendía, es más, parecían venir de las paredes cuando yo estaba sola en ese lugar. Y la sensación de ser observada se intensificó y sentía una presencia terrible a mi alrededor en todo momento. Con el pasar de los días, a veces esta sensación era más intensa y a veces se alejaba, hasta que una noche, mientras dormía, fui despertada
atravesada bruscamente por una opresión que me asfixiaba. Una fuerza demoníaca y pesada parecía envolver mi cuerpo, impidiéndome moverme o hablar. Mi corazón latía aceleradamente mientras luchaba por liberarme de esa presencia sobrenatural. Cuando logré abrir los ojos, me encontré con una figura terrorífica suspendida sobre mí. Era una sombra oscura y alta, con una figura esquelética y ojos penetrantes que brillaban con una luz siniestra. Sus brazos estaban desgarrados y su piel parecía colgar de ellos, prácticamente una película de terror. Era una imagen que helaba la sangre en mis venas y me dejaba sin aliento. Intenté gritar, pero mi voz no salía, no producía sonido alguno, como si estuviera atrapada en una pesadilla silenciosa o como si mi cuerpo fuera mi propia cárcel. La figura parecía alimentarse de mi miedo y desesperación. Me sentía completamente impotente ante su presencia. Los minutos se alargaban como las horas mientras luchaba por romper ese agarre de esta entidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome empapada de sudor y temblando de miedo. Ya cuando finalmente tuve el valor de revisar mi cuerpo, descubrí rasguños y moretones que no estaban allí antes de la aparición. Era evidente que algo maligno y sobrenatural había ocurrido. Aterrorizada, reuní mis cosas y salí de ese hotel, decidida a escapar de la presencia que me acechaba. No podía permitir que esta pesadilla me consumiera por completo o me volviera a ocurrir de nuevo. Algunas personas en algún momento también me dijeron que eso se me prendió porque en Las Vegas hay mucha entidad demoníaca que se le prende a uno, pero si eso es verdad o no, no tengo ni idea. Esa fue mi historia, Howard. Gracias por tenernos en cuenta a las colombianas que estamos en el exterior. Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que si desean apoyar el misterio colombiano y las historias paranormales de colombianos y colombianas en el resto del mundo, les dejo por acá en pantalla mis redes sociales, el correo donde pueden enviar su historia si así lo desean para que aparezca en un próximo episodio de este canal. Y no olviden comentar cuál de las historias les gustó más, qué tal les pareció esta dinámica para ir haciendo conocer más nuestras historias, pero por supuesto dándole participación a colombianos y colombianas en el exterior. También les quiero recordar que todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, estaremos transmitiendo en vivo Ventana Paranormal. Cada semana con un tema nuevo, interactuamos vía streaming a través de YouTube y la transmisión queda guardada para que ustedes la vean acá en YouTube o en Spotify. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Explora los secretos oscuros y los eventos inexplicables que han tenido lugar en la capital colombiana a lo largo de los años. El libro Conexión Enigma te llevará en un emocionante viaje a través de la oscura historia paranormal de Bogotá. No te pierdas esta fascinante y aterradora aventura, disponible en las principales librerías de todo el país.